Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de las leyendas urbanas salvadoreñas. Desde historias de apariciones fantasmales hasta eventos paranormales, exploraremos el misterioso tejido de las creencias que ha capturado la imaginación de generaciones y veremos cuál puede ser el origen de estas creencias. ¿Qué hay de cierto y qué no en estas historias? Bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador? Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ¿Qué pasa en El Salvador? El podcast en el que exploramos los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la historia y cultura salvadoreña y donde trataremos de explicar si mitos y creencias tradicionales salvadoreñas tienen sustento en la realidad. En El Salvador, las leyendas urbanas han sido transmitidas de boca en boca, creando una rica tradición de historias que despiertan la curiosidad y a veces incluso el miedo. Estas narrativas a menudo están arraigadas en la cultura y la historia del país y reflejan los temores y las fascinaciones de la sociedad. ¿Pero qué tan reales son estas historias? Eso es precisamente lo que exploraremos en el podcast de hoy. Para sumergirnos en el intrigante mundo de las leyendas urbanas salvadoreñas, es esencial comprender la rica amalgama de culturas e historias que ha dado forma a este país a lo largo del tiempo. El Salvador, con sus raíces indígenas profundas, fue testigo de las civilizaciones precolombinas como los pipiles, cuyo legado ha dejado una huella en la forma en que todos nosotros entendemos el mundo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la fusión de las tradiciones indígenas y las influencias europeas contribuyó a la formación de una cultura única y compleja. Los relatos míticos de dioses indígenas se entrelazaron con las creencias católicas, generando un terreno fértil para la gestación de leyendas que narran encuentros sobrenaturales y seres misteriosos. Además, las luchas sociales y políticas que marcaron la historia reciente de El Salvador han dejado cicatrices que a menudo encuentran su eco en las leyendas urbanas contemporáneas. La guerra civil de las décadas pasadas y sus consecuencias han influido en la manera en que la población percibe y construye relatos para tratar de encontrarle una explicación a eventos que en realidad no los tienen. Así, los datos históricos no solo nos proporcionan un contexto cultural, sino que también relatan cómo las experiencias colectivas han dado origen a mitos que continúan capturando la imaginación de generación tras generación de salvadoreños. Sumergirse en las leyendas urbanas salvadoreñas conlleva distinguir entre la fantasía y los hechos reales que han moldeado estas narrativas. Uno de los fenómenos palpables es la presencia de sitios históricos y geográficos que a menudo sirven como escenario para estas leyendas. Monumentos ancestrales como las pirámides del Tazumal o espacios naturales imponentes como el lago de Coatepeque se convierten en protagonistas reales de historias misteriosas. Además, la rica historia colonial ha dejado su huella en antiguas edificaciones que con el tiempo han adquirido fama por sus supuestos sucesos paranormales. Estos hechos comprobables, aunque no necesariamente sobrenaturales, han contribuido a la construcción de relatos que mezclan lo histórico con lo legendario. La migración y la diáspora salvadoreña también han llevado consigo estas leyendas, adaptándose y transformándose en nuevas formas, pero conservando la esencia que las hace significativas. Relatos que surgieron en un contexto específico en El Salvador ahora se entrelazan con experiencias fuera de nuestro país, añadiendo capas de complejidad a estas historias arraigadas en la realidad verificable.
Las leyendas urbanas salvadoreñas no solo se limitan a la narración de eventos sobrenaturales, encapsulan la esencia cultural del país. Estos mitos a menudo exploran los miedos más profundos, los valores arraigados y las complejidades de la identidad salvadoreña. En el tejido de estas historias se entrelazan elementos de la tradición indígena, las creencias católicas y la influencia de la historia colonial. Los personajes míticos como la ciguanaba, el cipitío o el cadejo se convierten en arquetipos que encapsulan tanto los temores colectivos como las lecciones morales transmitidas de generación en generación. Estos mitos no solo buscan asustar, también funcionan como herramientas narrativas que trascienden lo meramente folclórico. Representan la sabiduría popular, transmiten los valores culturales y a menudo actúan como catalizadores para reflexionar sobre la historia y la sociedad salvadoreña. En el ámbito contemporáneo, estas leyendas no se limitan a las comunidades locales, sino que encuentran nuevas formas de expresión en la era digital. Se difunden a través de plataformas sociales, adaptándose a los tiempos modernos, pero manteniendo su poder evocador y su conexión con la rica herencia cultural de El Salvador. En la descripción de este podcast o este video, les dejaremos algunos ejemplos de videos de épocas modernas que dicen captar fenómenos inexplicables en El Salvador. En la rica paleta de leyendas urbanas salvadoreñas, el cipitío emerge como un personaje enigmático. Se dice que atrae a los niños hacia lugares apartados, generando temores arraigados en la imaginación colectiva. La historia del cipitío, aunque podría parecer simplemente una estrategia para infundir miedo en los más jóvenes, revela capas más profundas de la forma de pensar de los salvadoreños. Este mito podría tener raíces en la necesidad ancestral de advertir a los niños sobre los peligros de aventurarse solos en entornos desconocidos. La figura del cipitío podría haberse gestado como una herramienta pedagógica camuflada en el folclore, destinada a garantizar la seguridad de los más pequeños en un entorno que en el pasado podría presentar amenazas tangibles. La leyenda de la ciguanaba, otra pieza intrigante del mosaico folclórico, añade una dimensión única al panorama. La transformación de una mujer hermosa en una criatura aterradora plantea preguntas sobre la dualidad y los miedos inherentes a la feminidad. ¿Podría esta leyenda reflejar ansiedades culturales profundas en torno a la traición o la vulnerabilidad? Explorar estas leyendas desde una perspectiva histórica revela que si bien pueden tener elementos fantásticos, a menudo se entrelazan con la realidad social y cultural de sus tiempos, proporcionando un fascinante vistazo a las complejidades de la psique salvadoreña a lo largo de los siglos. Al sumergirnos en las intrincadas tramas de las leyendas urbanas salvadoreñas, nos encontramos con una amalgama única de historia, cultura y mitología. Estas narrativas, aunque a menudo carecen de evidencia concreta, desatan un impacto indeleble en la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. El cipitío, con su capacidad de atraer a los niños a lugares apartados, se convierte en más que una simple fábula de advertencia. Se erige como una representación simbólica de los peligros percibidos en la vida cotidiana, actuando como un guardián mitológico que guía a los más jóvenes a través del laberinto de la realidad salvadoreña. En el caso de la ciguanaba, su cambio de una mujer bella a una mujer horrorosa revela capas más profundas de la complejidad humana. Este mito, enraizado en la dualidad de la feminidad, podría reflejar ansiedades culturales sobre la traición y la fragilidad. Aunque aparentemente fantástica, la leyenda se convierte en una lente a través del cual se examinan y procesan los miedos colectivos. Al explorar estas leyendas urbanas, nos sumergimos en un viaje que trasciende lo sobrenatural. Estas narrativas actúan como espejos que reflejan los miedos y las esperanzas de una sociedad en constante evolución. A través de ellas obtenemos una visión única de la psique colectiva, un lienzo donde se pintan los colores vibrantes de la imaginación y la realidad entrelazadas en la rica historia cultural de El Salvador. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al corazón de algunas de las leyendas más entrañables de nuestro país.
Esperamos que este episodio haya aclarado los mitos y revelado su verdadera esencia. Puedes seguirnos en nuestro podcast en Spotify o en Apple Podcast y nuestros canales en TikTok y YouTube, y nos puede encontrar como ¿Qué pasa en El Salvador? Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces sigan explorando los misterios y la riqueza cultural de esta hermosa tierra.